Si cuentas con un Smart TV, te invitamos a que nos veas desde la aplicación de YouTube. Puedes encontrarnos como Restauración ICR o Iglesia Cristiana de Restauración ICR. Allí estamos publicando todo el contenido y también estamos realizando las transmisiones en vivo, así que puedes verlo en una pantalla grande con tu familia. Síguenos y dale me gusta. Mis hermanos, es una alegría, es un placer de nuevo estar con ustedes. Esta oportunidad que me da Dios de poder extraer una reflexión que yo sé que nos va a bendecir a todos. Pero antes quiero que me acompañen con una oración, quiero que inclinen su rostro ahí donde están y le entreguemos este momento a Dios, que no sean palabras mías, que sean palabras que el Señor mande a cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor, bendito y eterno. Sabemos, Padre Santo, que en cada palabra que se diga, Señor, está tu sabiduría, Señor. Ahora te pido, Señor, toma mi mente, toma mi boca, Señor, toma mis labios, mi lengua, para que todo lo que salga de allí, Señor, sea tu palabra, Señor, que no sean argumentos humanos, que sea solamente tú, Señor, dirigiendo nuestras vidas, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y así como nos disponemos, Señor, a abrir las Biblias, Señor, para leerla, te pido que abran nuestros corazones para que cada una de las palabras que se van a decir hoy, Señor, de los versículos, Señor,
de la escritura que está aquí, Señor, se plasme en nuestros corazones e ilumine nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar hoy de una enseñanza muy bonita, muy hermosa, que el Señor Jesucristo si no fue la primera, fue una de las primeras que nos enseñó, que trajo a nuestras vidas, y se conoce como el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas. Entonces, quiero que me acompañen en Mateo 5, quiero que saquen sus Biblias, o los que las tienen en el celular también busquen Mateo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que son las bienaventuranzas. Yo sé que están hasta el 11, pero vamos a leer solamente hasta el 6, por aquello de que el devocional es un poco corto. Entonces ya después, más adelante, traeremos los otros versículos para la enseñanza. ¿Amén? Entonces vamos a estar leyendo Mateo 5, versículo del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, aquí en el versículo 1, es un versículo que ha tenido mucha controversia. ¿Por qué? Porque dice viendo la multitud. Entonces, muchas personas dicen: hombre, si había una multitud, ¿cómo hacía Jesús para que lo escuchara? Él cómo hacía si en ese tiempo no existía sonido, cabinas de sonido, ni reproductores, no existía nada de eso. ¿Cómo hacía Jesús para predicarle a tantas multitudes? Dice que había una multitud, él aquí lo deja claro, dice viendo la multitud. Entonces esto fue objeto de una investigación por unos ingenieros suizos de sonido. Ellos dijeron: vamos hasta el monte donde Jesús dio el sermón, y vamos a mirar a ver si es verdad que lo podían escuchar las multitudes. Y efectivamente en el mundo hay 5 sitios donde la acústica es perfecta, y el monte donde se dio las bienaventuranzas tiene una acústica perfecta. Jesús sabía dónde tenía que dar este sermón, ¿sí? Y los ingenieros que fueron a hacer esta investigación quedaron sorprendidos, porque verdaderamente es un sitio donde se reúnen todas las características para que sea un sonido perfecto. Entonces, y es el monte donde se dio las bienaventuranzas. Entonces, seguimos aquí en el versículo 3, donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquí está diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, pero ¿quiénes son? Porque Jesús comienza con ese versículo y con esa palabra. Entonces, los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que necesitan a Dios, que dependen de Dios. Son aquellos que reconocen que su condición espiritual es demasiado pobre y necesitan enriquecer su espíritu con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios en sus vidas, en sus corazones. Esos son aquellos pobres de espíritu, los que reconocen. Por eso dice que bienaventurados los pobres de espíritu. Dice la Biblia que el espíritu orgulloso no le agrada a Dios. Un espíritu orgulloso no está bajo los planes que Dios tiene para el hombre. Entonces, por eso dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque son aquellos que verán a Dios, que recibirán el don de Dios. Amén. Después dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este versículo ha sido controversia también, porque cuando dice bienaventurados los que lloran, pero no son todos los que lloran. Los que lloran, ¿por qué? ¿Y cómo? Dice, o sea, no es que porque está llorando porque la situación está mal, porque no tienen trabajo. No, eso no es así. Es bienaventurados los que lloran, son aquellos que creen que solamente Dios los puede consolar. Aquí dice, bienaventurado se refiere
a los que lloran y reconocen que es necesario un arrepentimiento genuino. Cuando uno llora de un arrepentimiento genuino, cuando uno llega a los pies de Cristo y se arrepiente genuinamente, que uno siente que verdaderamente está en los caminos de Dios, que necesita un perdón, que necesita un arrepentimiento, entonces uno se arrepiente y uno llora, porque uno reconoce que lo que uno tiene es pecado, es maldad. Entonces cuando uno se arrepiente de eso, es cuando es a lo que se refiere Jesús acá. Dice, bienaventurados los que lloran. O sea, uno recibe consolación cuando uno llega a los pies de Cristo. Cuando uno llega a los pies del Señor, Él ve la condición en la que uno llega, ¿sí? Y si es un arrepentimiento genuino, Él nos va a consolar. Por eso las primeras prédicas del Señor Jesús eran arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca, se ha acercado. Entonces, Él lo que le interesa es que sea un arrepentimiento genuino para Él consolarnos, que ese arrepentimiento sea genuino, sea de corazón, y recibiremos consolación, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento que dice Jesús acá, es cuando nosotros vamos a recibir consolación. Es cuando lloramos de arrepentimiento, de dolor por todo lo que hemos ofendido a Dios. Entonces, esos son los que serán consolados. Nosotros hemos sido consolados cuando llegamos a los pies de Cristo. Amén. Con un arrepentimiento genuino. Amén. Después dice, bienaventurados, perdón, es que esa luz aquí. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuáles son los mansos? ¿A qué mansos se refiere el Señor acá en su palabra? Dice, cuando dice bienaventurados los mansos son aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios no la cuestionan, la reciben. Uno no puede decir, no, es que, o a veces va uno a un culto, y eso ha pasado mucho, y después salen del culto y dicen, no, es que el pastor no se dedicó sino a predicar en contra mía, a decir que yo hago esto, que yo hago lo otro. Esos no son mansos, son rebeldes. Cuando uno critica y cuestiona la palabra que se está predicando, eso no es mansedumbre, eso es rebeldía. Pero aquí dice que bienaventurados los mansos. Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios porque es santa, es única. Como llegue la palabra a nuestras vidas, así la debemos recibir. Con amor, con mansedumbre, con humildad. ¿Sí? Muchas veces nos creemos tan perfectos que cuando nos toca la palabra que están predicando y llega a nuestros corazones, nosotros decimos, no, pero eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde al otro hermano, porque él sí es así. Entonces, eso no es mansedumbre, mis hermanos. Eso se llama rebeldía. Entonces, mansedumbre es recibir la palabra de Dios con humildad, con respeto, con cariño, con amor al Señor. Nosotros nada sacamos con ser rebeldes, con ser prepotentes, con ser orgullosos. Por eso dice que la mansedumbre, ¿sí?, no es orgullo, no es vanidad, no es arrogancia. La mansedumbre es recibir lo que Dios tiene para nosotros con amor, con humildad. Por eso dice bienaventurados, y dice bienaventurados. La palabra bienaventurada es una palabra griega que también tiene un significado como dichoso, como gozoso, como bendecido. Esos significados tienen en el griego bienaventurado. Y nosotros tenemos que sentirnos bienaventurados cada vez que leemos la palabra de Dios y cada vez que nos llega una palabra a nuestros corazones. Nosotros no nos tenemos que sentir ofendidos porque nos están diciendo algo que esté en la palabra. ¿Sí? Si la palabra es la que nos habla, si vamos a un servicio y ese día predicaron sobre el orgullo y hay algo de orgullo en nuestros corazones, ¿por qué vamos a salir ofendidos de allá? No, tenemos que pedirle al Señor, Señor, de pronto yo no reconozco ese orgullo, yo de pronto creo que no lo tengo, pero hazme reconocerlo para yo arrepentirme, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene cosas que uno cree que no las tiene, pero Dios le hace ver por medio de su palabra que uno está fallando. Puede ser en el orgullo, en la mentira, en el mal genio,
Hay muchas cosas en las que fallamos, muchas. Pero por eso dice acá que tenemos que ser mansos, humildes. Cuando uno es manso, uno reconoce en lo que está fallando. Uno se para en la palabra y uno dice, Señor, estoy fallando. Ayúdame a cambiar. Cada día debemos de cambiar. Cada día debemos de estar dispuestos a que la palabra nos transforme. Y si nosotros nos dedicamos a pedirle al Señor cada día, Señor, cámbiame, 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 el Señor ve que de corazón queremos cambiar. Esa canción que dice que todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, es muy cierta. Todo. Nosotros tenemos que cambiar en todo lo que nos está afectando y lo que nos está apartando de Dios. ¿Qué es? A veces lo sabemos, a veces no lo sabemos. Decía el rey David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sí? Porque muchas veces uno tiene pecados que uno cree que no son pecados o no los toma como pecados y sigue en el mismo error siempre, en el mismo error. Ya es cuando nosotros tenemos que reconocer que estamos fallando y fallando grandemente. Dice la palabra del Señor, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué hambre y de qué sed y de qué justicia nos está hablando la palabra acá? ¿De qué justicia? ¿De mi justicia? ¿O de la justicia de Dios? Nosotros muchas veces nos creemos justos, pero nosotros no somos justos. El único justo es Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga reconocer cada día en qué estamos siendo injustos. Cometemos cosas que es injustas y no las reconocemos. Aquí nos está hablando de la justicia de Dios, el hambre y sed de la justicia de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, es la justicia de Dios la que tenemos que buscar, no nuestra justicia. Y es de esa justicia que dice acá el Señor Jesús. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero es de la justicia de Dios. Cristo vino a enseñarnos la verdadera justicia. Y la verdadera justicia tiene que ver con su palabra, con reconocer que nosotros hemos pecado, con reconocer que somos pecadores, con reconocer la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, con reconocerlo a Él como 100% Dios y que sufrió 100% siendo hombre. Él sintió dolor, dice que su cuerpo se hizo una llaga, ni siquiera dice que se hicieron llagas, se hizo toda una llaga. ¿Cómo sería? Cuando lo crucificaron, cuando lo escupieron, cuando lo latigaron. Dice que Él se hizo una llaga, ¿sí? Y Él hizo eso para justicia. Él tenía que derrotar el pecado. Alguien tenía que pagar por ese pecado que nosotros cometimos. Alguien. Y Jesús se ofreció a hacerlo. Nosotros no hayamos resistido todo lo que Él resistió en su humanidad. Pero Él sí lo resistió. Él sí lo soportó, Él sí aguantó. Porque es 100% Dios. La justicia de la que me está hablando aquí es la justicia que tiene que ver con el amor al prójimo, con el servicio al prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo, yo tengo que ser justo con él. Tengo que decirle, Señor, ayúdame a ser justo. De la justicia que habla tiene que ver con el perdón. Yo tengo que perdonar de corazón. Mi corazón tiene que estar dispuesto a perdonar, no solo de palabras, sino de corazón. Esa es la justicia que Dios quiere. Esa es la justicia que Dios quiere que busquemos. Que yo tenga la capacidad de perdonar. Pero eso me lo da el Señor. Dice, yo tengo sed de justicia, sed de perdón, sed de amor, sed de misericordia.
Cuando andamos con Cristo, nos hacemos justos por su palabra, pero el verdadero justo es Cristo. Él fue el que pagó por nuestros pecados, Él fue el que pagó por nuestros errores, Él fue el que pagó por nuestras debilidades. Este mensaje que nos enseña el Señor dice las bienaventuranzas. Somos bienaventurados. Miren, la mayor riqueza, la mayor felicidad está en seguir a Cristo. Sí, muchos confunden la felicidad con tener bienes materiales, con tener comodidad, con tener todo lo material que sea necesario. Y para muchos esa es su felicidad. Pero la verdadera felicidad es tener a Cristo en nuestro corazón. La verdadera felicidad es que nosotros veamos a nuestras familias arrodilladas ante Cristo pidiéndole perdón. La verdadera felicidad es saber que nosotros algún día vamos a estar en el cielo y que nos vamos a encontrar con todos nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, en fin. La verdadera felicidad es ganar almas para Cristo. Esa debe ser nuestra mayor felicidad. Nuestra mayor felicidad debe de ser que nosotros salgamos a la calle y veamos a nuestro vecino, aquel que le hablamos de Cristo, con una Biblia yéndose para el culto. Esa es la mayor felicidad que uno debe sentir en la vida. Todo lo demás, como decía yo en el devocional pasado, todo lo demás son añadiduras. Todo lo demás sí nos llega, sí lo necesitamos, pero tomémoslo como una añadidura, no como un todo, no como mi felicidad, no. La verdadera felicidad es que sepamos nosotros que si esta noche viene el Señor por nosotros, nos vamos a ir con Él. Esa es nuestra felicidad. Que cuando venga el Señor por su iglesia, nosotros vamos a estar dentro de la iglesia que el Señor va a llevar. Esa es nuestra felicidad. Nuestra felicidad se llama Jesucristo. ¿Sí? Yo desde que conocí a Cristo, mi vida cambió, porque esa es mi felicidad, Cristo. ¿Sí? Tenemos infinidad de situaciones como esta que está pasando, que la cuarentena, que la pandemia, que el coronavirus, todo eso son cosas pues que intentan desestabilizarnos un poco emocionalmente, laboralmente, financieramente, sí, causa como que nos desestabiliza un poco, pero nuestra felicidad se llama Jesucristo. Y a eso los invito, a que cada día que usted se levante, dígale: Señor, tú eres mi felicidad, tú eres mi gozo y mi fortaleza, y en ti, Señor, me levantaré cada día, Señor, con fuerzas, y remontaré como el águila, y yo sé, Señor, que algún día estaré delante de ti adorándote, bendiciéndote, y estaré cantando cánticos eternos en el cielo para ti, bendito Dios. Gracias, mis hermanos. Yo sé que este devocional nos bendijo a todos, bendijo mi vida. Ojalá bendiga su vida, y ojalá de ahora en adelante tomemos como felicidad Cristo, nuestra única felicidad. Amén. Ahora quiero que mi esposa nos acompañe en una oración. Bendiciones, mis hermanos. Qué bendición estar una vez más escuchando tu palabra. Bendiciones a todos. Un saludito muy grande. Nos extrañamos. Y bueno, sí, mis hermanos, sí es el momento de estar prepararnos porque pues todo lo que estamos viendo, estamos pasando momentos difíciles, el momento que de pronto no quiere que ya pase esto, pero como que empeora. Pero no perder la confianza en el Señor. Tenemos que permanecer confiando en Él y buscando de Él, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, corazones cambiados, que nosotros quizás sí, como decía Eduardo, tenemos que examinarnos, porque hay veces que nos creemos perfectos, de pronto ungidos, pero no, hay egoísmo, hay envidia, hay celos, hay de todo. Pero Dios no le está agradando eso,
Dios quiere corazones de verdad cambiados. Todo lo que estamos pasando es una señal para que nosotros reflexionemos y renunciemos a todas esas cosas que Dios no le agrada. Entonces vamos a orar y pidámosle perdón al Señor, y realmente es el momento, el tiempo de buscar a Dios de corazón y ser esos verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces suelte su celular, ahí le está, suéltelo para que usted se pueda conectar, para que usted pueda levantar sus manos, para que pueda el Señor levantar esa oración al Señor. Amén. Entonces vamos a orar, a colocar este tiempo en las manos del Señor para que Dios entre allá en su vida, en su casa, Dios se glorifique, Dios cubra su necesidad por la cual está pasando, su situación. Bueno, Dios la conoce, entonces vamos a orarle al Señor. Amén. Gracias, Señor, por este momento, Padre amado, por tu palabra, Padre celestial. Estamos aquí una vez más, Señor, aclamando, Señor, tu presencia, Señor, aclamamos tu Santo Espíritu, Señor, ahora mismo, Señor. Glorifícate en cada hogar, Padre, visita, Señor, cada familia, Señor, que está pasando su momento difícil. No sé cuál sea su situación, pero Dios lo conoce todo, y yo sé que Dios va a orar conforme sea la necesidad. Señor, glorifícate en cada hermano, hermana, Señor, en cada petición, Señor. Eres tú el que la conoce, Señor. Eres tú el único que puede, Señor, dar la salida, Señor, Dios Todopoderoso. Amado Dios, te bendecimos, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú has guardado mi casa, has guardado mi familia, Señor, y has guardado el pueblo de Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque no nos ha faltado, Señor, porque has guardado, Señor, nuestras vidas, nos has librado, Señor, de toda enfermedad. Sé que en el nombre de Jesús ninguna peste entrará a mi casa ni de mis hermanos. En el nombre de Jesús estamos creyendo y rechazando todo plan de las tinieblas. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra a ti, mi Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Aleluya, te bendigo, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bendiciones para todos. Gracias, mis hermanos.